Buenas a todos, una vez más nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar, oremos. Amante Señor y Dios, qué gozo y qué alegría es poder reunirnos para estudiar tu palabra. Te damos infinitas gracias porque nos has permitido a través de esta semana ser bienaventurados. Nos has permitido, Señor, entender que tu Hijo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos permites a través de tu palabra introducirnos en tu morada. Gracias, Señor, te damos porque hoy podemos tener paz en tu Hijo Jesús. Queremos pedirte, Padre, que puedas perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, y que al estudiar este santo libro no haya separación entre el cielo y nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda conmover lo más profundo de nuestro corazón, y que al terminar, Señor, podamos estar convencidos que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quédate, por favor, en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se titula ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es una pregunta que se realiza en Apocalipsis en el capítulo número 6. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a ir a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 6 es antecedido por la apertura de los diferentes sellos. Estuvimos estudiando en Apocalipsis 6 el día de ayer, cuando se abre el primer sello y sale un caballo blanco, jinete, y uno que le monta y sale venciendo y para vencer. Leímos en el versículo 3 que sale un caballo de color bermejo, rojo. En el versículo 5 un caballo negro, y en el versículo número 6, en el versículo número 8, un caballo amarillo. En el versículo número 9 en adelante no lo leímos el día de ayer. Vamos a leerlo para tener el contexto. Leamos Apocalipsis 6, 9. Dice la palabra de Dios: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar vuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Es una pregunta. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Sigue diciendo: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Acabamos de leer el quinto, vamos ahora a leer el sexto. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Notan qué pregunta más solemne? Ahora, si usted logra entender que el libro de Apocalipsis continúa en el capítulo 7
Y en el capítulo 8 y el versículo 1 se hace la apertura del séptimo sello. Noten qué interesante lo que sucede. Vamos a ponerlo por acá. Yo quiero que usted me acompañe. Ya leímos qué es lo que sucede cuando se abre el primer sello. ¿Qué aparece? Un caballo blanco. Cuando se abre el segundo, ¿qué aparece? Un caballo bermejo, rojo. Con el tercero, un caballo negro. Con el cuarto, un caballo pálido, ¿cierto? Amarillo, pálido. Con el quinto sello, dice que los mártires claman y le dicen a Dios, al Señor, ¿hasta cuándo, Dios, hasta cuándo es que se hará juicio? Y se les dice hasta que se complete el número. Cuando llegamos al sexto sello, vemos una gran cantidad de eventos sobrenaturales que acontecen. Vemos que ocurre un gran terremoto y aquellos ricos, pobres, esclavos preguntan y dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie delante del que está sentado en el trono y delante de la ira del Cordero? Cuando se abre el séptimo sello, no lo estaremos estudiando porque no es nuestro tema, pero cuando se abre el séptimo sello, ¿qué pasa? Leámoslo. Note lo que dice Apocalipsis en el capítulo número 8 y el versículo número 1. Dice que cuando se abre el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cuándo se abre el sexto sello? El sexto sello se abre en Apocalipsis 6:12. Y en Apocalipsis 6:17 se hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 8:1 se abre el séptimo sello. Pregunta entonces, ¿qué es Apocalipsis 7? Piense, analice. Vamos de nuevo. Acompáñeme por favor porque yo necesito que usted entienda la lógica. Apocalipsis 6:1, se abre el primer sello, aparece el caballo blanco. Apocalipsis 6, mismo capítulo, versículo 3, se abre el segundo sello, caballo rojo. Después el caballo negro, el caballo amarillo. Los mártires claman. En el mismo Apocalipsis 6, pero ahora el versículo 12, se abre el sexto sello. Y al finalizar se hace una pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y note que el séptimo sello se abre hasta Apocalipsis 8. ¿Por qué? Porque hay un capítulo en medio entre el sexto sello y entre el séptimo sello. ¿Por qué? Es la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Y qué es lo que encontramos en Apocalipsis 7 para encontrar la respuesta a quién podrá sostenerse en pie? Note lo que dice Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi 4 ángeles de pie, nuestro texto clave, sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Note entonces que la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie delante del día de la ira de Dios, delante de aquel glorioso momento? Es aquellos que estén sellados. Y después se abre el séptimo sello. Apocalipsis 8:1. Ahora bien, el tema de hoy no es estudiar Apocalipsis 7, eso lo estaremos haciendo entre el viernes y el sábado. El día de hoy estaremos estudiando los sellos que acabamos de mencionar con detalle y llegaremos hasta el sexto sello cuando se hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es nuestro objetivo hoy, llegar hasta allí. Así que tenemos hoy una gran tarea. Ponga mucha atención, tome su Biblia, téngala allí, vamos a leer muchos textos, así que vamos a iniciar. Lo primero que quisiéramos ir
o lo primero que quisiéramos comentar es continuar con lo que ayer dejamos. El día de ayer estuvimos hablando acerca del caballo blanco, estuvimos viendo los diferentes símbolos y estuvimos hablando que el blanco nos habla de pureza. El libro de Salmos nos indica que el caballo representa la verdad y la justicia. Y podemos decir entonces que es una verdad que sale como limpia, pura. El día de ayer estuvimos hablando que Cristo asciende al cielo y es entronizado. ¿Y qué pasa con los apóstoles acá? Cristo dijo que cuando Él ascendiera, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos e iban a hacer grandes proezas y el Evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. Tanto es así que Colosenses indica que el Evangelio, en el tiempo de Pablo, fue predicado en toda la creación. Impresionante. Un sermón, pocos versículos, 3,000 personas que entregan su corazón a Dios. Era una iglesia que había visto los milagros, que había visto aquel glorioso momento cuando Cristo muere en la cruz. Eran aquellos que habían estado por 3 años con Cristo en su ministerio. La iglesia triunfante. Glorioso tiempo de la iglesia. Se predicó, se erigieron muchas iglesias. Vamos ahora a Apocalipsis 6:3 y veremos ahora los diferentes elementos del caballo bermejo. Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Vamos a estudiar los elementos de Apocalipsis 6:4. Dice: y salió otro caballo, bermejo, rojo intenso, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. La palabra para rojo en griego es purros, que nos habla acerca de un color rojizo intenso, un color tipo fuego. Cuando estudiamos Segunda de Reyes 3, 22 al 23 y cuando estudiamos Isaías capítulo 1, versículos del 15 al 23, nos damos cuenta que innegablemente el color rojo en la Biblia nos habla acerca de derramamiento de sangre. Es innegable. Y cuando avanzamos y vamos al capítulo de Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, acompáñenme por favor, vamos a ir en nuestra Biblia, a Mateo capítulo 10, Cristo Jesús hace una declaración impresionante. La palabra espada, aquella que se le dio al que montaba el jinete rojo, es la palabra mahaira, que también el mismo Jesús la utiliza en Mateo 10. Esto nos indica una lección muy importante, porque Juan está utilizando esta palabra en Apocalipsis 6 cuando describe a este que está montado sobre el caballo rojo, y Cristo Jesús también la utiliza en Mateo 10 del 34 en adelante. Note lo que dice la palabra de Dios, Mateo 10 del 34 en adelante. Jesús mismo indicando dice: no penséis que he venido a traer ¿qué cosa? Paz. Óigame, ¿pero qué es esto? Pero qué complicado, ¿no? Porque siempre se nos habla de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, y eso es cierto. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra también? Note lo que dice: no he venido a traer paz, sino ¿qué cosa? Espada, mahaira. ¿Por qué razón? Sigue diciendo: porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Sigue diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo Jesús estaba viendo lo que iba a acontecer. Cuando el ser humano necesita decidir entre obedecer a Dios o preservar su vida, o cuando necesita hacer la voluntad del Señor o poner en primer lugar a su familia, la cosa se complica. Cuando priorizamos por nuestros objetivos y metas en lugar del Señor, la cosa se complica. Y note lo que sucede si nosotros avanzamos en el tiempo
Y vamos, noten lo que sucede y nos indica el libro de Mateo en el capítulo 5, una parábola que Cristo les indica también a aquellos que estaban escuchando en el monte. Mateo capítulo 5, y dentro de las parábolas, el versículo número 11 en adelante dice lo siguiente: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, ¿y qué más? Os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sigue diciendo el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Logra ver cómo Cristo está relatando que cuando el pueblo, cuando el cristiano, cuando el creyente se pone de parte de Cristo, cuando el creyente se pone de parte de Dios, ¿qué sucede? Persecución, angustia. ¿Quién se enoja? El enemigo. Y aún en valle de sombra y de muerte, ¿cuál es la actitud del cristiano? ¿Qué dice el libro de Salmos? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Note que el libro de Salmos no dice que no se irá a pasar por pena, sino que dice que el Señor estará conmigo en medio de ese caminar. ¿O a poco a usted no le ha tocado nunca tener que enfrentar a alguien, tener que tomar una decisión complicada y encontrarse que hacer la voluntad de Dios trae problemas? ¿O no? ¿Le ha pasado? Amén, si le ha pasado. Porque ¿qué dice el libro de Mateo? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Note lo que dice ahora 2 de Timoteo 3, 10 al 12. Pablo, hablando a Timoteo, le indica y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Recuerda todo lo que le pasó a Pablo? Lo laceraron en la espalda con aquel famoso castigo de 40-1, donde aquellos huesos se insertaban en su espalda y salían. ¿Y cuántas veces lo azotaron así? Lo apedrearon a un punto tal que dice el libro de Hechos que quedó casi que muerto en el suelo. Lo tomaron de un pie, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Y qué hizo Pablo después? Se levantó, sacudió sus zapatos y siguió predicando. Noten lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que esta iglesia que salió con el poder de Cristo, esta iglesia que salió venciendo y para vencer, con aquella corona, aquel arco, salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué pasa? La llama de la persecución se enciende. Y por lo tanto, cuando vamos a la historia, esto no lo podemos comprobar con la Biblia, porque Juan escribió antes de esto, y el canon bíblico se cerró antes de este periodo histórico, pero cuando vamos del año 100 al año 313, encontramos una época de persecución. Vaya a los libros de la historia, revíselo. Un tiempo donde el cristiano era insertado en el Coliseo, donde el león hacía su parte y donde aquella semilla del cristiano se esparcía por todo lado. La sangre del cristiano parecía ser una prédica andante. Porque los paganos decían: ¿cómo es que éste muere en nombre de Dios con paz? ¿A quién es al que éste cree tanto que aún en medio del sufrimiento confiesa que su Dios es el Señor? Yo necesito conocer a ese Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y entendiendo que esto estaba sucediendo, aparece ahora un nuevo ser. Tercer sello. Vamos al tercer sello. Acompáñame a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario,
pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es un caballo negro? ¿Y qué quiere decir todas las frases que encontramos en Apocalipsis 6:6? Vamos a estudiarlo. La palabra negro se encuentra muy pocas veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento solamente 3. Y si sumamos las del Antiguo Testamento, solamente 5. Las 3 del Nuevo Testamento las encontramos en Apocalipsis. Tenemos muy poca evidencia para poder determinar qué significa el color negro. Más sin embargo, cuando estudiamos la parte oscura, cuando estudiamos el oscurecimiento, cuando estudiamos toda la parte de la ausencia de la luz, encontramos precisamente tinieblas, condenación, ausencia de Dios y mucho más. Usted puede tomar tiempo en casa, ahí tiene los textos, esta presentación se la vamos a compartir. Muy bien. Además, se dice que el que montaba el caballo tenía una balanza en su mano. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, vamos al libro de Levítico, en el capítulo número 26, y vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que se hace con una balanza. Levítico capítulo 26 y versículo 26, note lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo os quebrante el sustento, recuerden que el contexto del capítulo 26 es el pueblo si quebranta su pacto. Recuerdan que el día de ayer estuvimos estudiando que Dios hace un pacto con su pueblo, Éxodo capítulo 19 y 20, aquellos 10 mandamientos que Deuteronomio 4 indica son el pacto de Dios con el pueblo. Este pacto, si el pueblo no lo obedecía, iban a suceder algunas consecuencias. Consecuencias que inician desde el capítulo 26, versículo 14, y concluyen en el capítulo 26 y en el versículo número 39. Note entonces que hay una gran cantidad de consecuencias por desobedecer el pacto, aproximadamente unas 38 si usted las logra enlistar. Y una de estas consecuencias negativas de desobedecer el pacto consistía, según el versículo 26, en que dice así: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres todo vuestro pan en un horno y os lo devolverán, también medido que comeréis y no os saciaréis. ¿Y cómo se medía? Acompáñenme a Ezequiel capítulo 4 y versículo 16. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 4 y versículo número 16. Note lo que dice el versículo. Me dijo luego: hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Note entonces que la palabra de Dios nos indica que el pan era medido, para aquellos que desobedecían, y aquella ración, ¿qué pasaba? Era poca, ¿sí? Sigamos leyendo para ver algún otro elemento relacionado a este jinete y al que lo montaba. Vamos con el denario. ¿Qué quiere decir un denario y por qué se muestra por allí? Vamos a recordar lo que pasó. Apocalipsis 6, versículo 5. Miré y vi un caballo, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Ya vimos que la balanza se utiliza para medir, para dar una medida exacta. Y el versículo 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, ¿por qué cosa? Por un denario. ¿Y qué es un denario? ¿Para qué es o qué en aquellos tiempos qué significaba un denario? Note lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 20 y versículo número 2. Mateo capítulo 20 y versículo número 2. ¿Recuerdan la parábola? Jesús, hablando acerca al joven rico, le indica una parábola muy interesante. Cuando el joven rico se va, Jesús habla a los discípulos acerca de la parábola de los obreros de la viña. Y en esta parábola se le indica que aquellos que llegan a trabajar en la mañana y terminan de trabajar en la noche iban a tener la paga de un denario. Después de esto, los que trabajan a las 9 de la mañana iban a tener también
un denario. Los que trabajaban a las 3 iban a tener también un denario. Y los que trabajaban a las 5 iban también a tener un denario. Pero los de la mañana y todos los demás no sabían de eso. Solo el primer grupo sabía que se les iba a pagar un denario. Y cuando se les hace a pagar, aquellos se molestan y dicen, ¿por qué a todos les dieron un denario? No es nuestro estudio de la parábola, sumamente importante también. Pero lo que podemos comprender entonces es que el salario normal, regular en aquellos tiempos de un trabajador, ¿cuánto era? Un denario. ¿Estamos claros? Ahora, ¿recuerdan que Jesús dijo, no solo de qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vamos bien? Note entonces, regresemos a Apocalipsis y note lo que se indica en Apocalipsis 6 acerca de esta situación. Oí una voz en medio, versículo 6, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, ¿por qué cosa? ¿Y qué son 2 libras? Note lo que dice por allí. La palabra hoinix en griego, que es la que nos indica libras, nos habla acerca de esa medida que era equivalente aproximadamente a 1 litro. ¿Se puede usted imaginar la cantidad de materia para comer que se podía entonces comprar por 2 libras? Imagine usted trabaja todo el día y al finalizar el trabajo que hizo solamente le alcanzó para 2 libras de trigo. ¿Cómo la ve? ¿Va a tener hambre? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que está escaseando entonces? ¿Qué es lo que está escaseando? La comida, la palabra de Dios, el pan. ¿Lo logran notar? Caballo negro, verdad oscurecida, hay uno que tiene una balanza, se está racionando y entonces hay oscuridad. La palabra de Dios se oscurece. Y es que precisamente cuando estudiamos la historia, como lo mencionamos, esto no aparece en la Biblia puesto que es historia, cuando estudiamos la historia notamos que aproximadamente el año 303 en adelante se empiezan a insertar ya no una batalla contra el cristianismo, sino que el enemigo comprende que ahora necesita insertar sus doctrinas paganas dentro de aquella iglesia pura, santa y vencedora. ¿Y qué se empieza a insertar? Bueno, se empiezan a insertar muchas costumbres paganas. Una de ellas que se inserta, la podemos estudiar, dice por acá, según el código de Justiniano, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos. Note, ¿qué sucedió? Se cambió la santidad de un día hacia el otro y se empezó a venerar el solemne día, paganamente hablando, que es el día del sol. Pero si usted me acompaña a Ezequiel en el capítulo 8, tema que estaremos estudiando mañana a mayor profundidad, Ezequiel capítulo 8, y cuando vamos al versículo número 16, número 16, encontraremos algo sumamente interesante. Si vamos al versículo acompáñeme primeramente al versículo número 1. En el 6º año, en el mes 6º, Ezequiel 8:1, a los 5 días del mes aconteció que yo, Ezequiel, estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miré y vi una figura como aspecto de hombre, que me dijo, en el versículo 3, dice que aquella figura extendió la mano, lo tomó y lo llevó hacia la tierra de Jerusalén. Y a la entrada de la puerta vio una imagen de celo y esta voz que le llevó, dice el versículo 6, me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario.
Recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando que el santuario era el lugar donde Dios iba a morar con su pueblo. ¿Y qué está haciendo ahora el pueblo de Israel en Jerusalén con el santuario? Está insertando ídolos, dioses paganos que no son el Dios todopoderoso. Dice Dios entonces: mira, hijo de hombre, lo que está sucediendo. ¿No ves las abominaciones que acontecen dentro de mi templo, dentro de mi casa que yo he venerado? Y se siguen dando más abominaciones. Una de las otras abominaciones que acontece la encontramos en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, con sus rostros hacia el oriente. ¿Y aquí estaban adorando? Estaban adorando al sol. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante esto? Versículo 17. Me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que se cometen aquí. ¿Qué es para Dios entonces adorar el sol? Es una abominación. ¿Y qué estaban haciendo los israelitas, el pueblo de Dios en ese momento? Habían fornicado, habían hecho lo malo, tenían el santuario allá. ¿Recuerdan que estaba en el santuario? ¿Qué habíamos dicho que estaba en el santuario? Allá, velo adentro. ¿Sí recuerdan? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué tenía el propiciatorio? Los querubines. ¿Qué eran los querubines? Aquellos 4 seres vivientes. ¿Recuerdan que Dios se sienta sobre el propiciatorio? ¿Recuerdan que Moisés recibió la instrucción de parte de Dios que Dios iba a hablar del propiciatorio? Si nos vamos a Apocalipsis 4 y encontramos que aquella es una escena de gloria, y encontramos al pueblo de Dios adorando al sol, dándole la espalda a Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Logran verlo? Una gran abominación. ¿Y qué sucedió en esta época de oscurantismo? ¿Qué sucedió en esta época del caballo negro? Que la palabra de Dios, ¿qué pasa? Escaseaba. Escaseaba a tal punto que, si usted va a la historia, se llama precisamente la época del oscurantismo. La palabra de Dios fue trastornada a tal punto que muchas verdades, entre comillas, se insertaron en la cultura cristiana. Verdades que podemos observar a continuación. Note algunas otras de estas abominaciones que acontecen. Las famosas indulgencias, que las encontramos respaldadas por diferentes escritos, allí tienen las citas. Mas, sin embargo, San Juan y Timoteo nos indica que la única manera de obtener perdón por nuestros pecados es a través del perdón que nos da Cristo Jesús, y no así a través de algo que se compra monetariamente. Eso es una abominación. ¿Qué pasó con la verdad? Se empezó a mezclar con la mentira. De igual manera, en Apocalipsis 1:8 nos habla que el único infalible es Dios. Mas, sin embargo, se inserta en el cristianismo la idea de que existen hombres infalibles también, lo cual es un error, porque el único que es todopoderoso es Dios. Aparte de ello, si seguimos leyendo en la historia, encontraremos que se insertan, según el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, noten, esto es historia, se insertan las imágenes. ¿Sabían ustedes qué interesante que estas imágenes que algunas personas adoran no se insertaron como una forma de adoración, sino que eso se desarrolló a través del tiempo? Primeramente, dice por aquí la historia que las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia no para que fueran adorados, sino para que sirvieran a forma de una enseñanza. Eso quiere decir que las representaciones que se hacían tiempo atrás en esculturas, en dibujos acerca de seres celestiales, trataban de explicar las verdades bíblicas que estaban escritas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hace Satanás constantemente? ¿Qué es lo que Satanás hace? Toma la verdad y ¿qué más? Y le agrega una gotita o un chorro de mentira. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, las personas empiezan a adorar más a estas esculturas, a adorar más a estas imágenes, a basar su relación más en esto que en estudiar la palabra de Dios. Y por lo tanto,
estamos hablando de una época de oscuridad. Impresionante, histórico. ¿Recuerdan lo que decía Apocalipsis 1? ¿Qué se le dijo a Juan? Que se le iban a decir las cosas que iban a acontecer pronto. Impresionante cómo la palabra de Dios tiene la historia marcada desde Daniel, cuando en el libro de Daniel se nos indica lo que va a pasar incluso en años que acaban hace 200 años. Hay eventos proféticos que se cumplieron, bíblicamente comprobables. ¿No le da a usted eso seguridad? ¿No le da a usted seguridad que Dios es un Dios vivo y real, de que estos eventos se estén cumpliendo a través del tiempo? Impresionante. Sigamos leyendo. ¿Qué sucede además? Tenemos, entonces, vamos a ir a este texto por acá. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note lo que dice el texto, que no hay persona que se pueda o que deba hacerse pasar por Dios. Lucas 4:8 nos indica: al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué más? Y a Él solo servirás. Mi relación con Dios no depende de mi adoración a un hombre. Sigue diciendo el texto en Hechos 20 del 28 en adelante: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después de que Cristo se fuera, ¿qué iba a suceder? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Note, Hechos nos está diciendo qué iba a pasar con la iglesia, qué se iba a insertar en la iglesia: lobos rapaces, que iban a distorsionar la verdad, que iban a transformar la verdad en mentira. Y perdón, y con el respeto de todos los que estamos acá y de los que nos escuchan en casa, muchas de esas mentiras nos acompañan. ¿Y qué es lo único que tenemos para poder estar seguros de que lo que hacemos le da la honra y la gloria a Dios? Un escrito está. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo esta semana. Por eso es muy importante que usted no solo dedique tiempo a conectarse hoy, muy bien, usted viene, escuchamos, venimos al templo, genial, pero en su relación con Dios, allí a solas, cuando usted se postra en la mañana, dedique tiempo a estudiar la Biblia y tiempo de calidad. Si usted no lo hace, se va a enfriar y pronto dejará las filas del Señor. Y es que saben, estudiar la Biblia es un deleite, porque el libro de Salmos dice, David, hablando acerca del cántico, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debiera ser para el cristiano un refrigerio estudiar la palabra de Dios. Y estoy seguro que en la vida de muchos de los que estamos escuchando es así también. Noten ahora lo que sucede. Ya vimos el caballo blanco, la iglesia triunfante; el caballo rojo, la iglesia sufriente; el caballo negro, la verdad que se oscurece. Vamos al caballo pálido, el caballo amarillo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué cosa? Muerte. ¿Y quién le seguía? El Hades, el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre ¿cuánta parte de la tierra? Sobre
una cuarta parte de la tierra. ¿Y qué iba a pasar con esta cuarta parte de la tierra? Dice que se le iba a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué significan todos estos elementos? Vamos a estudiarlos. Primeramente, quisiéramos hablar del color amarillo. La palabra chloros en griego, que es la que nos indica amarillo, incluso algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como verde o verde claro, como, no sé si lo habrán notado, como este zacate que cuando nace está entre amarillo, verde, pálido, ¿no? Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 8 y versículo número 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, tenemos también esta misma frase o esta misma palabra, chloros. Apocalipsis capítulo 8 y versículo número 7. La palabra de Dios nos indica y nos dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba, chloros, verde, fue quemada. Noten que allí tenemos la palabra chloros también. En Apocalipsis 6 se le traduce como amarillo, acá se le traduce como verde. Vamos a Apocalipsis 9:4. Note lo que dice: se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni cosa verde, chloros, alguna. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Que este caballo no era amarillo chillante, sino era un amarillo, cuando estudiamos la palabra a profundidad, pálido. ¿Quién le montaba a este caballo? La muerte. ¿Y quién le seguía? El Hades. ¿Y qué permiso se le dio? Hacer lo que debía hacer con una cuarta parte de la tierra. Note lo que dice Apocalipsis 17. Acompáñeme por favor a Apocalipsis 17 y el versículo número 6. Estaremos intentando entender qué es lo que significa este caballo. Apocalipsis 17, 6. Y dice el versículo: vi a la mujer, Babilonia la grande, la que tiene un nombre, la que está sentada sobre la bestia, una mujer vestida de púrpura, dice el versículo 4, escarlata adornada de oro. Leamos del versículo 4 en adelante: con piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, tales como las que leímos en Ezequiel, y la mundicia de su fornicación. La palabra fornicación nos habla de ir en contra del pacto de Dios, porque somos leales cuando seguimos su pacto y fornicamos o somos adúlteros cuando no seguimos su pacto. Sigue diciendo el versículo 5: en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Qué nombre tenía en su frente la mujer? Babilonia la, ¿qué? Babilonia la grande, la madre de las rameras. Cuando usted habla y piensa en una ramera, en una mujer adúltera, en una mujer que vende su cuerpo por sexo, estamos hablando de una mujer que es infiel. Y debemos recordar que Cristo utiliza esta simbología en los profetas menores, en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías, para hacer referencia a esta desunión que ocurre entre el pueblo y Dios. Tanto es así que el libro de Jeremías indica del pueblo de Dios cuando se aparta de él, cuando los reyes asumen el poderío y empiezan a adorar a dioses paganos. Dios habla del pueblo de Dios y le dice: parecen un asno montés que anda fornicando en todos los montes y debajo de cualquier árbol. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Pareces una mujer fornicaria que no es fiel a su esposo, sino que con cualquiera tiene relaciones. Así parece tu relación conmigo, porque yo hice un pacto contigo, te he dado mi amor, te he dado mi respeto, te he acariciado, dice el libro de Ezequiel, te tomé desde la tierra, que estabas hecha una desgracia, te vestí, te adorné, te alimenté, y cuando estabas frondosa, te fuiste con Egipto a tener relaciones. Hiciste pacto con las naciones paganas, hiciste pacto con Damasco, con Amón. ¿Logran ver? De allí entonces que tenemos a Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, es un pueblo, es un sistema que ha decidido vivir en constante adulterio con Dios. ¿Y qué es lo que hace?
Sigamos leyendo. Versículo número 6. Vi a esta mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, que esta mujer fornicaria, este grupo, este sistema, ha decidido en algún momento aniquilar, matar a los cristianos. Y está no solamente lo ha hecho, sino que está como embriagada, o sea, en exceso, o sea, demasiado. ¿Y de qué está embriagada? De la sangre de los mártires. Logra entender por qué entonces cuando se abre el sexto sello, logra entender que cuando se abre, el quinto sello, los mártires preguntan, indican y dicen: Señor, ¿hasta cuándo harás juicio sobre este derramamiento? ¿Logra ver? Porque ¿cuál es la historia ahora de la iglesia desde que Cristo asciende? Una iglesia que va y predica, una iglesia que empieza a ser atacada, una iglesia que la verdad se oculta, y ahora encontramos una iglesia que es aniquilada. Mas sin embargo, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 dice algo majestuoso, impresionante. Si aquel caballo tenía la muerte encima y el Hades le seguía, podemos estar seguros que lo que está aconteciendo está bajo el control de Dios. De allí que aquellas ruedas, el libro de Ezequiel, no lo leímos, pero el libro de Ezequiel nos indica que debajo de la mano del que está sentado en el trono hay rueda dentro de rueda. Ruedas que giran de una manera muy compleja, dice Ezequiel cuando las está observando. Y estas ruedas, cuando las estudiamos y sacamos el tiempo, notamos que hablan acerca de la complejidad de los eventos del mundo. Y notamos cómo Dios tiene el poder, sabe lo que sucede, y bajo su infinita sabiduría, lo que pasa es porque Él así lo permite. Punto. Nada se mueve si Él no lo permite. Y esto lo tenemos más claro cuando leemos Apocalipsis 1 y específicamente el versículo 18. Note lo que dice. Aquel que se paseaba en medio de los candeleros dice: el que vive estuve muerto, Cristo, pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa? ¿Las llaves de qué? Del Hades y de qué más. Ah, qué interesante. ¿Logran ver? ¿A quién, a cuánta parte se le dio a este ser de hacer daño? A una cuarta parte, dice el texto. Muy bien. Vamos a avanzar. Acompáñeme, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo número 6. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo número 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6, y ahora vamos a ir al versículo, Apocalipsis 6, y al versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué acontece ahora? ¿Qué acontece cuando se abre el quinto sello? Noten qué interesante, sumamente interesante lo que dice el texto. Y dice por allí además, en el quinto sello, que aquellos mártires claman. Hay un altar que tiene las almas de los que habían muerto y la sangre que se había derramado por culpa de la palabra de Dios, dice el versículo número 9. Además, si vamos a estudiar y repasar lo que nos dice el santuario, encontraremos que se nos habla acerca de que en el altar del sacrificio era donde aquella sangre era derramada. Note lo que sigue diciendo el texto, versículo número 10. Clamaban a gran voz, ¿y qué decían ellos? Clamaban a gran voz y decían: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre? ¿Cuál es el clamor de estos santos? ¿Cuál es el clamor de estos mártires? ¿Hasta cuándo qué cosa? ¿Hasta cuándo qué?
vas a hacer ¿qué cosa? Juicio. ¿Hasta cuándo vas a hacer juicio? Es la petición que se hace allí. Y se les da una respuesta. Versículo número 11. Dice, entonces se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué cosa? Hasta que se completara, dice allí, el número de ¿quiénes? Muy bien, el número de aquellos que se iban a unir con ellos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. La palabra juicio es impresionante. Acompáñeme a Daniel capítulo 8, por favor. Daniel capítulo 8, se hace un mismo clamor. A lo largo de la palabra del Señor se hace un clamor por aquellos que han decidido obedecer al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a permanecer el mal? ¿Hasta cuándo va a permanecer lo incorrecto? ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta la encontramos en Apocalipsis, en Daniel 8, versículos 13 y 14. Note lo que dice. Entonces oí hablar un santo a otro de los santos que preguntó el que hablaba y le dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? En el contexto de Daniel, que estaban en cautiverio, el santuario había sido pisoteado, Nabucodonosor lo había destruido. Daniel hace la pregunta y él no la hace, él la escucha. Y la pregunta que escucha es, ¿hasta cuándo esta situación se va a dar? ¿Y cuál es la respuesta que él obtiene? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué iba a acontecer? Y el santuario iba a ser purificado. En el libro de Habacuc, acompáñeme a Habacuc, es un poco difícil de encontrar, están Titos de Mateo. Habacuc en el capítulo número 1, versículos del 1 al 4, dice así: profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Dice el profeta recibiendo esta visión, versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Note lo que está Habacuc recibiendo en visión. Habacuc está recibiendo la idea de, Señor, ¿hasta cuándo va a permanecer el mal? ¿Hasta cuándo va a permanecer el pecado? Pregunta, ¿no le ha pasado a usted esa experiencia? ¿No le ha dicho usted al Señor, Señor, estoy cansado ya? Estoy cansado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer el juicio? Noten lo que dice San Juan capítulo 5 y versículo 22. ¿A quién le corresponde hacer el juicio? Acompáñeme a San Juan capítulo 5 y versículo número 22. Noten lo que dice la palabra del Señor. San Juan 5, 22. Porque el Padre, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? San Juan 5, 22. Dice la palabra del Señor. Porque el Padre, ¿a quién juzga? A nadie juzga, sino a quién juzga, o sino a quién le dio el juicio. Sino, dice allí que todo el juicio dio al Hijo. Pregunta entonces, ¿quién es el que va a juzgarnos en el tiempo final? Eso no es cierto, por eso hay que estudiar la Biblia en contexto. Este texto nos acaba de decir que el Padre le dio todo el juicio al Hijo, pero el texto no nos está diciendo que es Jesús el que va a juzgar. Lo que nos está diciendo es que Dios le entregó el juicio al Hijo. Y vamos a ver ahora qué hace el Hijo con esto. Note lo que sigue diciendo San Juan, capítulo 12 y versículo 48. Acompáñeme a San Juan, capítulo 12 y versículo número 48. San Juan 12, 48. Dice la palabra del Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene, ¿qué dice? ¿Quién le juzgue? ¿Y quién es el que le va a juzgar en el tiempo final? La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Logra ver? Cuando usted sea juzgado, ¿qué es lo que le va a juzgar? ¿Sobre qué es que su vida va a ser juzgada? Sobre
qué es que sus acciones van a ser comparadas? ¿Sobre qué es que su decisión de seguir a Cristo va a ser comparado? Sobre la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, si usted va hoy a un juicio y usted es culpable de alguno de los apartados de la constitución política que tenemos, yo le pregunto, usted puede decir, no, señor juez, yo no voy a permitir que usted me juzgue y que emita eso porque yo no sabía lo que estaba escrito. ¿Qué le va a decir el juez? ¿Esa es una razón válida para usted no ser juzgado? Entonces, noten la importancia de lo que estamos haciendo. Al estudiar la palabra de Dios, entonces podemos tener certidumbre de todo este proceso que se está llevando a cabo. Vamos a San Juan capítulo 16 y versículo 8. Y usted podría decir, no, Josué, la verdad es que esto del juicio, eso no es para mí. Y la verdad es que en el tiempo final sí irán a juzgar, pero yo la verdad es que, ok, note lo que dice San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 16, perdón, y versículo 8. San Juan capítulo 16 y versículo 8. ¿Quién es el encargado de hacernos entender que realmente se está en juicio? San Juan capítulo 16 y versículo 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, os convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado. ¿De qué más va a convencer al mundo? De justicia. ¿Y de qué más le va a convencer? De juicio. ¿Quién es el encargado de que usted logre comprender y yo logremos comprender que estamos en juicio? ¿Y qué le va a juzgar a usted? ¿Saben qué nos va a juzgar? La palabra de Dios. Amén. Es algo bueno. Es algo hermoso. Es algo sublime. Y más allá de temor, deberíamos sentirnos refrigerados, que Cristo venció por nosotros, que Cristo intercede por nosotros y que su vida, aún pecaminosa, Cristo está dispuesto a transformarla. Cristo tiene el poder para cambiar eso que sucede allí en su mente que usted no ha logrado cambiar. Él tiene poder. Él tiene poder para perdonarlo. Él tiene poder para salvarlo. Y Él tiene poder, porque es Señor, para sacarle de la esclavitud del pecado. Amén. Es un gozo, es una alegría. Y bajo este contexto, se preguntan los mártires, Señor, ¿hasta cuándo se dará este juicio? ¿Hasta cuándo es que tú emitirás juicio y dirás, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo número 11. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, ¿qué cosa? Habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y yo decidamos vivir con Cristo y ponerle a Él en primer lugar, y si es necesario, ser un mártir como lo fueron aquellos también. Son palabras serias. La relación con Dios es algo serio, no es algo liviano. La relación con Dios indica dedicación, indica responsabilidad y sobre todo indica gozo y alegría, paz que sobrepasa todo entendimiento. Bajo este contexto se abre un sello más, el sexto sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Y qué ocurre cuando se abre este sexto sello? Ocurren diferentes eventos naturales, los podemos enlistar. Ocurre un gran terremoto, el sol se hace negro, la luna se pone como sangre, parece que las estrellas caen, el cielo se desvanece y se enrolla como un pergamino, todo monte y toda isla es removida.
Estos eventos, ¿en dónde los encontramos? Acompáñame al libro de Ezequiel, el capítulo 38, y vamos a encontrar cómo los profetas menores y algunos mayores nos hablan acerca de este día glorioso, cuando el juicio de Dios se complete. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 en adelante. Ezequiel capítulo 38, acompáñeme por favor, versículo 19 en adelante dice: porque en mi celo, en mi fuego de mi ira, he dicho que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ya vimos en Apocalipsis que en el tiempo final, en el 6º sello, iba a haber un gran terremoto, evento que el mismo Ezequiel nos comenta. Dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro se vendrá a tierra. ¿Entiende usted que el día del juicio de Dios es un día en extremo solemne? Si nos vamos al libro de Éxodo y si estudiamos en Levítico también, si estudiamos el día de la expiación, Levítico capítulo 16, aquel día glorioso donde el pueblo se reunía un día al año y donde el sacerdote entraba a purificar el santuario, de paso Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, tema para otro momento. Cuando el santuario era purificado, el pueblo entero llegaba delante de la presencia de Dios con un respeto santo, sublime, eterno, porque sabían que estaban delante de la presencia de Dios. Y tanto es así que el día de su juicio nos indica que eventos majestuosos sucederán. Y han estado sucediendo. Si estudiamos la historia, nos daremos cuenta que esto ha estado pasando. Si vamos al libro de Joel, acompáñeme a Joel también, por favor. Joel nos habla acerca de este evento final también. El libro de Joel, en el capítulo número 3, versículos del 3 al 15. Joel, capítulo 2 y versículos del 3 al 15. Note lo que dice la palabra del Señor. Del 13 al 15. Dice así: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertid a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y se duele del castigo, y quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí. Esto es ofrenda y libación para Jehová y vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid a mi pueblo, santificadlo, juntad a los ancianos, congregad a los niños, salga de la alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. ¿Por qué razón? Note lo que dice el libro de Joel, ahora en el versículo 30 en adelante. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y hay muchos otros textos, Isaías, Jeremías, incluso Mateo mismo nos habla acerca de este glorioso momento y de un momento cúspide, solemne. Acompáñame a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos habla acerca de este glorioso momento. Mateo 24, 29 dice la palabra del Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jesús mismo, hablando acerca de las señales del fin, indica y dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué sucederá después? Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Logra entender? Cristo asciende al cielo, Apocalipsis 5, es su entronización.
recibe el poderío, se emite un juicio, el cristiano es juzgado y ahora el Señor regresa por su pueblo. ¿Y qué pasa cuando el Señor regresa por su pueblo? Apocalipsis 6, vamos de nuevo. Cuando el Señor regresa, cuando acontecen todos estos sucesos, cuando el cielo se conmueve, cuando pasa todo lo que acabamos de leer, versículo 16, dice el versículo 15, los reyes de la tierra, Apocalipsis 6, 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. ¿Quién se va a salvar ahí? ¿El presidente? ¿Quién se va a salvar ahí? ¿Aquel que es el millonario? ¿Aquel que hoy se reconoce en la revista de Forbes como la persona que más dinero tiene? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar en aquel glorioso momento? ¿Quién podrá decir, yo me voy a ir y no voy a participar de esto? Nadie. Noten los grupos que están mencionados: los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los esclavos, los libres. Todos ellos se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, ¿qué decían a estos montes y a estas peñas? Caed sobre nosotros. ¿Por qué se esconden de este que? ¿Recuerdan ustedes quién se escondió también de Dios? ¿Recuerdan? Muy bien. Pero ¿recuerdan allá en el Génesis? Cuando el hombre se escondió de Dios, ¿por qué se escondió? Porque estaba en una relación de pecado, porque tenía separación, porque no había permitido que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediera por ellos. ¿Logran entender? Cuando el Señor regrese y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿De qué lado va a estar usted? ¿Va a estar usted entre estos esclavos, entre estos libres, entre estos ricos, entre estos poderosos que le dirán a las piedras, caigan encima de nosotros, no estamos listos, la gloria del Señor es majestuosa, es eterna, no la podemos tolerar? ¿O estará usted entre los salvados, entre los sellados? Yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que el tiempo está cerca? ¿Saben algo? Lo logré. ¿Saben algo? El tiempo corre y su venida es pronta. Y cuando Él venga en las nubes de los cielos, ¿qué se habrá decidido sobre usted en los libros? ¿Qué estará escrito de usted? Más que un seminario esto, más que un momento de estudiar la Biblia, más que un momento de... ¿Logra usted entender la solemnidad de los que estamos hablando? Estos reyes, estos esclavos que clamaron a las piedras y a las peñas que cayeran sobre ellos, preguntaron también y dijeron, ¿quién podrá estar de pie delante de aquel glorioso momento cuando el Señor regrese? ¿Quién? Los sellados. Aquellos que tengan el sello de Dios en su frente. Yo le pregunto a usted hoy, el tiempo está cerca y tal vez usted todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Yo quisiera pedirle a aquellos que han tomado una decisión por Cristo que se pongan en pie. Aquellos, y quisiera que las cámaras pudieran enfocar a aquellos que con valentía se ponen en pie y a través de este acto le indican al mundo y sobre todo a Dios que han decidido por Cristo, han decidido por Dios, han decidido pasar por muerte, por valle,
por destrucción, aun cuando esto implique dejar familia, dejar padre, dejar madre. Y lo han decidido hacer por Dios. Noten los que estamos en redes. Yo quisiera que ustedes observen los que estamos de pie acá. Y yo quisiera que usted en casa también se pueda poner de pie. Si usted va en el autobús o si va en algún lugar que le imposibilita, póngase de pie en su mente. Note la gran cantidad de personas acá, hijos de Dios, que han decidido entregarle su vida y que hoy a través de este llamado refuerzan el punto y dicen en su mente y en su corazón: Señor, te entrego mi vida por completo, tómala, transfórmala. Y yo quisiera decirle a los que están de pie, ustedes tienen una gran responsabilidad, porque al usted ponerse de pie, usted está levantando un título, está levantando un estandarte, y ese estandarte ese título es Hijo de Dios, Príncipe del Altísimo. Le invito a que viva conforme a ese llamado. Y si usted está acá en el templo y por alguna razón usted no lo ha hecho, saben, yo recuerdo hace un tiempo atrás en una de esas bancas, yo recuerdo sentir algo que me ataba a la banca. Y yo recuerdo escuchar un llamado que me motivaba a tomar una decisión por Cristo. Y yo recuerdo estar en una lucha en mi mente. Y yo quisiera decirle a usted, amigo, que nos observa por redes, y a ustedes que están acá, no permita que el enemigo gane la batalla. Tome una decisión por Cristo. Es la mejor decisión que usted puede tomar. Y si usted pudiera ver el futuro, y si usted pudiera comprender lo que va a acontecer, si usted pudiera ver allá lo que sucede, usted a ciegas decidiría por Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Si usted en su corazón dice: Señor, te entrego mi vida por completo, le invito a que se postre en sus rodillas y que podamos orar. Oremos. Querido Señor y Dios, Padre, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos porque el mensaje que encontramos en tu palabra es solemne, es maravilloso. Y nos llama, Señor, a vivir una vida que te glorifique. Nos llamas a vivir conforme a tu palabra. Señor, sabemos que no lo podemos hacer solos. Sabemos que somos pecadores. Lo hemos intentado, hemos fallado. Volvemos a intentar, volvemos a fallar. El enemigo nos señala y nos dice: eres un pecador, no te puedes acercar. Mira tu situación, mira quién eres, mira lo que haces, mira lo que sucede en ese lugar escondido. Mira cuando tomas estas decisiones con tu teléfono, con el televisor, con aquella dama, con aquel caballero, en aquel vicio. Y Satanás nos empuja al valle de la humillación y nos dice: eres indigno. Pero tu palabra dice que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y creyendo en esa hermosa promesa, hoy nos levantamos de nuestras rodillas, confiados de que a pesar del reto, a pesar de la esclavitud y del sometimiento al pecado, podemos tener perdón por estas faltas, libertad sobre el pecado y vida eterna en Cristo Jesús. Podemos creer que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, nuestros seres amados, aquellos que hayan decidido por ti, y nosotros si estamos vivos, podremos verte cara a cara, con ellos y con gozo estar contigo por la eternidad y tener una relación por los siglos de los siglos a tus pies, adorándote como aquellos seres vivientes, como aquellos 24 ancianos que honran tributo, honor y gloria. Permítenos, Padre, ser cristianos íntegros, que donde quiera que estemos,
mostremos a un Dios que merece toda honra y gloria. Señor, tú estás tocando el corazón de la persona que me está escuchando. Que esa decisión, Padre, que está en esa mente, pueda encontrar auxilio y socorro en ti. Y que tú, Señor, puedas hablar tan profundo y que tu palabra pueda traspasar tan profundo nuestro corazón, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, podamos estar listos. Permanece, Señor, por favor, con nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.